Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Belloso y quiero mandar un saludo al programa 2054 de Dina Guapi. Saludos. Soy Eduardo Longoni, soy fotógrafo desde hace ya demasiado tiempo, casi que me olvido, desde 1979, así que hace como 40 y pico de años. Trabajé toda mi vida en prensa, empecé en Noticias Argentinas, tuve una agencia como freelance y después trabajé 25 años en Clarín. Y ahora hace un tiempo, desde el 2015, que estoy un poco más retirado, sigo haciendo fotos, pero ya no en el nivel de lo que hacía antes, de estar siempre en la calle y demás. Así que me dedico un poco más a la docencia y a dar charlas, a hacer algunos libros. De hecho, el último libro que hice, Duerme Vela, es ya más un libro de texto que de fotos. Pero siempre la fotografía es mi pasión y mi amor. Llegué a la fotografía absolutamente de casualidad. Yo salí de la Colimba en el año, a principios, mediados del año 79, una Colimba media complicada, época de dictadura, estuve movilizado en la frontera con Chile por el conflicto del Beagle y quería estudiar historia. De hecho, estudié unos años licenciatura en historia en la Universidad de Buenos Aires. Y la verdad que yo nací en una casa de clase media baja y bueno, mis viejos no tenían dinero para que yo hiciera la carrera y había que laburar de algo. En vez de enfilar para un kiosco, para un barcito, para pedir un laburo, enfilé para una agencia de noticias, Noticias Argentinas, que quedaba muy cerquita de mi casa. Yo vivía en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Y me atendió un señor que después fue mi gran amigo y mi maestro, Miguel Ángel Cuarterolo, que era el editor de Noticias Argentinas, y se ve que se apiadó de mí y me dijo, bueno, si querés te podemos enseñar, y ahí me quedé, y ese fue el inicio de mi llegada a la fotografía. Y empecé a estudiar historia y ahí empezaron a correr cabeza a cabeza mis dos amores, ¿no? El de la historia y la fotografía. Ganó la fotografía, a los 3 años dejé mi carrera y nunca abandoné la fotografía. Bueno, para mí Noticias Argentinas fue mi cuna y mi escuela de fotografía, y yo no tenía ni idea de lo que era una agencia de noticias, lo que era la fotografía de prensa. Ahí lo fui aprendiendo, y en una época donde era complicado fotografiar, porque en plena dictadura esta cuestión que tenían los militares, la dictadura de lo que no se ve no existe. Los fotógrafos éramos realmente los blancos móviles en la calle, ¿no? En las primeras marchas que había de obreros, algunas protestas estudiantiles, las organizaciones de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo. Y así fue como fuimos todos haciendo un montón de fotos que no salían en los medios, por lo cual en el año 81 un grupo que nos autodenominamos Grupo de Reporteros Gráficos, creamos la muestra del periodismo gráfico argentino, que hasta hoy la Asociación de Reporteros Gráficos sigue haciendo. Y esa fue la primera vez, mis primeras fotos colgadas en una pared, ¿no? que además eran realmente un desafío a la dictadura, por la temática de esa muestra, que eran justamente esas fotos que los medios no se animaban a publicar. Y de ahí la cuestión de las exposiciones fue creciendo, y bueno, obviamente seguí participando de esa muestra, y después empecé a tener muestras más con menos gente, con menos fotógrafos, más temáticas, hasta que recién en el año 90 hice mi primera muestra individual, que fue en el Centro Cultural Recoleta, acá en Buenos Aires. Y a partir de ahí, bueno, sí, hice muchas muestras acá, en Argentina y en el exterior. Y mi primer libro, a mí me apasionaban los libros, siempre me apasionaban los libros de fotografía. Y el primer libro que compré allá por 1980, con los primeros sueldos de Noticias Argentinas, fue una recopilación de trabajos de Cartier-Bresson, que no era en ese momento mi gran ídolo, porque me parecía que me atraía más la fotografía más de conflicto, más lo que
era Robert Capa, Kudelka, pero bueno, a mis colegas les encantaba Cartier-Bresson y yo decía, bueno, algo debe tener y dormía con la mesita de luz con el libro ese a ver si me entraba algo por ósmosis. Hoy creo que, bueno, por algo es la mirada del siglo XX, ¿no? Cartier-Bresson. Pero la verdad que para mí, así como estaba apasionado por los libros de fotografía, jamás pensé que yo iba a poder hacer un libro de fotografía. Y llegó el momento en el 94, en 1994, después de haber trabajado 2 años con Ernesto Sábato, con el escritor, de haber ido mucho a su casa, de haberlo llevado a los lugares de sus novelas, que él no había querido volver, por Barracas, por Parque Lezama, todos esos escenarios de sus personajes, de Martín y Alejandra, de Sobreros y Tumbas, que Seix Barral quiso recopilar todos esos trabajos, esas fotos con algunos textos de Ernesto, y hice mi primer libro, que fue de Sábato, y luego en esa temática hice un libro que le tengo mucho cariño, con Mario Benedetti, que fue así como una figura muy importante en mi vida. Con Benedetti hicimos 2 libros y a partir de ahí no paré. Me parece que el mejor envase posible para un trabajo fotográfico son los libros. Bueno, ya llevo 13 libros. El último que salió es Duerme Vela, que es un libro de fotos y de texto que editó Arte por Arte en diciembre del año pasado, del 2021. Y bueno, creo que los libros son así como el lugar para la fotografía, más allá de que las muestras y las exposiciones siguen siendo algo importante en mi fotografía, porque llegan tal vez a más público, porque las fotografías de alguna manera tal vez lucen más, en el sentido de que están copiadas en papel fotográfico. El libro después tiene un tratamiento industrial, pero yo creo que el libro es lo que las fotos en los libros perduran por mucho tiempo. El primer libro tuvo una característica, que era que yo estaba tan entusiasmado con el libro que no le puse nombre. O sea, se llama Sábato, fotografía de Eduardo Longoni. Después hice 2 libros con Benedetti. Uno se llama Poemas Revelados y el otro se llama Utopías en Foco. Un libro de paisajes en blanco y negro, se llama Sitios Infinitos. Después hice otro libro de paisajes ya de un lugar muy emblemático en mi vida, un lugar donde yo durante años quise ir a vivir, que es el Camino de los 7 Lagos, y se llama Patagonia, un paraíso de 7 lagos. Un libro de Buenos Aires, un libro muy nostálgico, que estuvo inspirado un poco en el recuerdo de mi viejo, que cuando había muerto, y yo tenía el recuerdo de su gusto por el tango. Era un gran bailarín de tango, que se llama Aires de Buenos Tangos. Bueno, una recopilación de todas mis fotografías que tienen que ver con la política y con las crisis sociales, con la dictadura, se llama Violencias. Bueno, Duerme Velas, el último, lo estoy diciendo un poco fuera del orden. Bueno, Destiempos es un libro que tiene 4 ensayos fotográficos donde yo fotografié el mundo de los monjes cartujos en un convento, en un monasterio de clausura, el carnaval de Humahuaca, el toreo de la Vincha en Casabindo, y la comunidad menonita en La Pampa. Después hice un libro que se llama Imágenes Apuntadas, que es un libro en donde están quizá las fotos más mis fotos más conocidas, desde fotos de la dictadura hasta fotos de Sábato, Benedetti, hasta el gol, la mano de Dios de Maradona, que están contadas las historias de cómo hice esas fotos, del contexto político, social o deportivo, y de qué manera llegué a enfrentarme a esa escena.
Después Fotografía y Memoria es un libro cuyo autor es Alberto del Castillo, pero bueno, que indaga sobre mi fotografía, es como un libro sobre un autor, y que tenemos muchos diálogos con Alberto del Castillo, que es un historiador mexicano. Es un libro que me encanta. Bueno, llevo varias charlas. Él es un tipo muy grosso en la historiografía de México, y vino especialmente a la Argentina a hacer este trabajo. Hay un libro que hice con mi amigo Jorge Piccini, en Bariloche, que es un libro digital. Es mi único libro digital, un ebook que hicimos juntos, y que tiene como dos grandes temáticas. Un trabajo que él hizo de fotografías, de proyecciones de fotografías sobre cuerpos, sobre desnudos de mujeres, y un trabajo que yo hice de tatuajes sobre la piel de la gente que va al santuario del Gauchito Gil. Y nos gustó esa idea de la piel como lugar donde se inserta la imagen, y hicimos este libro digital que se llama Superficies. Pienso que los fotógrafos siempre tenemos alguna foto con la cual se nos identifica, o que es la foto que pensamos que es la más importante de nuestro oficio, de nuestros años de oficio. Yo fui cambiando eso, lo fui cambiando con el tiempo. Durante muchos años pensé que mi foto más importante era la foto de los militares mirando a cámara, que de alguna manera que hice en el año 81, en plena dictadura, y que obviamente no se publicó en ese momento, pero que terminó siendo como una especie de símbolo, de ícono en contra de la dictadura. Pero años más tarde me sucedió algo, que fue que en el año 89 yo hice la foto, hice fotografías en el alzamiento, en el copamiento, perdón, del MTP, del Regimiento de la Tablada, y la recuperación por miembros del ejército y demás. Y a media tarde de ese 23 de enero del 89 hice una foto donde dos de los guerrilleros se rinden ante las tropas del ejército, que fue en ese momento una foto muy publicada. Yo en esa época ya trabajaba como freelance, tenía una agencia propia, porque era la única foto donde estaban los dos bandos en pugna, ¿no? Los guerrilleros por un lado y los militares por el otro, y ya ese copamiento estaba empezando a llegar a su fin. Pero con el tiempo, esa foto yo creo que las fotos van teniendo varias vidas en general, y lo que fue en ese momento una foto periodística, después esos dos guerrilleros empezaron, que yo desconocía su identidad, empezaron a tener nombre y apellido. Uno es José Alejandro Díaz y otro es Iván Ruiz, que no estaban ni en la lista de los guerrilleros muertos ni en la lista de los guerrilleros que fueron detenidos y juzgados. Por lo cual se empezó a hablar de los guerrilleros que faltaban, de los desaparecidos. Había 4 desaparecidos entre los integrantes del MTP que tomaron la tablada. 2 de ellos eran los que estaban en mi foto. Esa foto empezó a circular y fue a parar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le exigió al Estado argentino que investigara sobre el tema, y fue la prueba principal para reabrir la causa, que la Corte Suprema le obligó a la Cámara, al Tribunal de San Martín, al Tribunal Oral Federal de San Martín, a reabrir la causa, y fue de alguna manera la prueba principal que sirvió para juzgar al general Arrillaga, que fue el responsable de la recuperación del cuartel por la desaparición de José Alejandro Díaz. Por lo cual, yo creo que desde lo periodístico esa es mi foto más importante. Pero por otro lado hay un fantasma que me persigue toda la vida, que es la mano de Dios, bueno, el gol de Maradona frente a Inglaterra en el 86, que sin duda es mi foto más conocida. Y en algún momento, como para mí la foto de deportes era una foto
que no era lo más importante. Yo hacía deporte, me gustaba mucho hacer deporte, pero sobre todo porque eso me daba mucha práctica para mi fotografía en la calle, para mi fotografía más política y social. Pero fue justamente este historiador del que hablaba hace un ratito, este historiador mexicano Alberto del Castillo, el que me hizo notar una vez que esa foto ya trascendía lo deportivo, que era una foto casi política, ¿no? Que era el hecho más rebelde del jugador de fútbol más rebelde que haya tenido la historia del fútbol, y que siempre tuvo una cuestión de defender a sus colegas futbolistas, a estar en contra de los tipos de la FIFA, de la AFA. Con lo cual, bueno, me convenció en adoptarla de nuevo la foto y creo, sin duda, que así como la de la tablada tal vez es mi foto más importante por lo que significa, la de la mano de Dios es mi foto más conocida. Yo ese mismo día, esa misma tarde del partido, copié esa fotografía y yo esperé que se fueran todos y le regalé la foto a Maradona, que me acuerdo que la miró, se iba yendo con una sonrisa y que supongo yo que la debe haber tirado a la basura, porque me acuerdo que ellos digo, el equipo, los dirigentes, Bilardo, tenían un hermetismo con eso, y después al tiempo yo me enteré que en realidad ellos tenían miedo que le sacaran el partido. Y después yo no tenía mucha cercanía a los futbolistas y a Maradona, nunca lo vi, hasta que no me acuerdo bien qué año era, pero creo que era en los 2000 cortos, 2004, 2005, él hizo un programa llamado La Noche del 10, que su mujer, que en ese momento era su mujer, Claudia, era la productora, y Claudia me llamó para pedirme la foto, y yo le dije que con todo gusto le iba a dar la foto, y a los 2 días me dijo, no me la mandes porque Diego dice que no lo hizo con la mano. Habían pasado 20 años, ¿sí? Él seguía negando que lo había hecho con la mano, hasta que, bueno, a los 30 años del gol, de ese partido, de ese 22 de junio del 86, en el 16, en C5N, me invitó Víctor Hugo a hablar un poco sobre esa foto, y justo mientras yo estaba hablando, le dieron una sorpresa a Víctor Hugo y lo habían ido a buscar a Maradona. Eduardo Longoni. Eduardo Longoni es el fotógrafo de la mano de Dios. Una fotografía de una perfección absolutamente increíble. Sin la foto, todavía podría decirse que el gol a lo mejor fue de cabeza, ¿no? Bueno, pero vos lo viste, vos desde arriba lo viste, y la cuestión es que desde ahí abajo era difícil tener esa foto. Yo estaba un poco desesperado porque tenía pocas fotos, había quedado muy mal ubicado. Para los fotógrafos siempre nos ubicamos más cerca del banderín del córner. Así que estaba con un telecorto, una cuestión técnica, y tenía la cámara en el ojo, y era una jugada insólita. ¿Por qué uno iba a fotografiar eso? Gilton tenía que agarrar esa pelota. Sin embargo, bueno, yo aventuré que algo podía pasar, se levantó una sombra y esa sombra es Maradona. Eduardo Longoni, que tomó esta fotografía, Diego, la histórica fotografía, la única manera de saber que fue mano. La que me mandó en Calo. Fue para mí como un gusto volver a ver. Estaba bien en esa época Maradona, y verlo bien y verlo con la foto fue genial. Yo pensé, cuando sobrevino la época digital, que era solamente un cambio de paradigma. En vez de poner película, le poníamos una tarjeta a la cámara, pero que eso iba a resultar igual. Y creo que me equivoqué largamente. El cambio de la fotografía analógica y el paso hacia la digitalización, en principio, creó una nueva, sobre todo en el fotoperiodismo, una nueva idea de cómo se desarrolla, o cómo el emisor, que era el fotógrafo, y el receptor, que era el lector del diario o de la revista, estaban parados frente a frente. Ahí, con la digitalización, con la posibilidad de que cualquiera tenga un teléfono celular, una cámara chiquitita para poder hacer una foto y demás, eso que antes tenía como una flecha que iba del receptor del emisor al receptor, empezó a ser un círculo.
y en algunos casos un círculo vicioso que hizo que la mayoría de los medios o inclusive los canales de televisión tengan más imágenes de la gente que llega a un lugar, de las cámaras de seguridad, además que de los profesionales fotógrafos o camarógrafos que trabajaban en esos medios. De hecho, el gran empleador de fotógrafos, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, fueron los medios de prensa que hoy, desde hace un tiempo largo ya, son los grandes expulsadores de mano de obra. O sea, cada vez hay menos fotógrafos en las plantas de los diarios y menos camarógrafos en los canales de televisión. Por lo cual la digitalización y la fotografía digital tuvo ese primer recorrido que tiene que ver con el trabajo de un grupo de gente. Pero aparte, y esto que viene me parece que es lo más grave, empezó a vaciar de verosimilitud a la fotografía. Yo conté hace un rato que a partir de mi foto de la tablada, como prueba principal se juzgó a un general y hubo un juicio. Y esa foto es una foto analógica, es una serie de fotos analógicas, son 8 fotos de las que a partir de una sencilla pericia nadie duda de esa serie. Todo el tribunal, el juzgado, los abogados defensores del general y los abogados querellantes, todo el mundo se basa en que esa fotografía, más allá de la subjetividad de la foto, porque obviamente que el sujeto que hace la foto le pone su subjetividad, es una foto que refleja algo que ocurrió. En cambio, hoy estamos absolutamente, podemos negar cualquier cosa. O sea, de hecho, según las encuestas, no creo mucho, pero hay un 50% de la gente que piensa que el atentado a la vicepresidenta no ocurrió cuando hay un arma que le está apuntando a la cabeza a 20 centímetros. Y esto tiene que ver, aparte de una cuestión ideológica, además que no nos vamos a meter en eso, con empezar a desconfiar de las imágenes. Es bastante sintomático que alguien antes veía una foto y inclusive grandes pensadores de la fotografía, como Susan Sontag, decía bueno, que la fotografía era una ventana a la que uno se asomaba porque algo de verdad había en ella. Y hoy uno ve una fotografía y rápidamente desconfía de esa foto. Mi madre tiene 99 años, no tiene la menor idea de que es una computadora ni internet, pero sabe que hay un programa que se llama Photoshop que puede hacer mentir de lo que decía una foto a lo que quieran, no sé, para ella las arrugas de Mirta Legrand o de Susana Jiménez, no importa, cosas que pueden ser inofensivas o otras que pueden manipular la imagen, por lo cual hubo muchos más cambios de los que yo preveía de la fotografía analógica a la fotografía digital. La primera nota que yo hice fue un atentado de montoneros a Juan Alemán, que era el número 2 de Martínez de Hoz en plena dictadura, en el año 79. Y yo llegué ahí absolutamente de casualidad, porque era mi primer día en Noticias Argentinas, no había ningún fotógrafo, todos se habían ido, y yo llegué a ese lugar con una cámara, con un normal, sin documentos porque todavía estaba afectado a un regimiento, porque todavía no me habían dado la baja definitiva de la colimba, obviamente sin credencial de prensa y sin plata, o sea, nada, no tenía nada, tenía una cámara, una Olympus OM1 con un normal. Y llegué, y eso era en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires, y había un auto ametrallado que estaba en la mitad de cuadra y había un cordón del ejército, ya no de la policía sino del ejército, y estaban los fotógrafos de los distintos medios a los que yo no conocía fotografiando con un telelargo y se veía el auto, yo qué sé, yo tenía un normal y no se veía nada, era una hormiguita el auto, hasta que en un momento vi que bajó de un vehículo Martínez de Hoz con sus guardaespaldas y yo dije, bueno, acá entro. Yo tenía el pelo corto porque recién
la última maldad que le hacían a uno cuando le daban licencia hasta la baja era pelarlo. Y entré hasta que me paró un tipo del ejército y me dijo, ¿y usted dónde va? Y yo le dije, yo soy fotógrafo del primer cuerpo de ejército. No entiendo por qué se me ocurrió semejante. Hoy pasaron 40 y pico de años, me sigue dando miedo. En plena dictadura, sin documentos, se me ocurre decir una cosa así. Pero creo que esa repentización, esa voluntad de decir, yo tengo que entrar acá porque tengo que fotografiar. Era el auto del número 2 de Martínez de Oz ametrallado con Martínez de Oz al lado. Me parece que ese tipo de pequeñas, si se quiere, mentiras piadosas, y son las que de alguna manera tiene que también tener a flor de piel el fotógrafo de prensa, porque en general siempre vivimos en un país del está prohibido, del no. No se puede hacer, no se puede fotografiar, no se puede entrar, y me parece que para vencer eso a veces hay que tener cierta picardía. Plazos de protección legal sobre la fotografía. Ley 11.723. Régimen legal de la propiedad intelectual. Actualmente tenemos un plazo de protección patrimonial de 20 años a partir de la primera publicación, artículo 34. Terminado ese plazo, la obra pasa a ser de dominio público pagante. Es el Fondo Nacional de las Artes el encargado de cobrar un canon por el uso de las fotografías, pudiendo disponer de los beneficios económicos que surjan de ella. Las demás obras, científicas, literarias o artísticas, tienen una protección de 70 años posteriores a la muerte del autor. Artículo 5. Queremos que el plazo de protección sea de 70 años, al igual que las demás obras de arte. Pensar en la ley que nos... Bueno, en general las leyes amparan, ¿no? En este caso es... La ley nos desampara de nuestro derecho del uso de la fotografía después de los 20 años de la primera publicación, lo cual es, en mi opinión, y creo que en la opinión de muchos abogados y hasta de algunos jueces, absolutamente inconstitucional. No puede haber un plazo, no puede vencer el derecho de autor y el derecho intelectual de una obra en vida del autor. Es ridículo, o sea, se supone entonces que todas mis fotos de la época de la dictadura ya están en dominio público, cuando yo aún estoy vivo y tendría que poder esas obras redituarme a mí en el uso indebido o en el uso sin mi consentimiento, redituarme a mí una remuneración, por lo cual me parece que en este caso vivimos en un país donde a los fotógrafos la ley no nos ampara, sino que nos desampara. Bueno, mi próximo, en realidad no es mío el proyecto, pero ya están en la postproducción de un documental sobre mis fotos y sobre un poco mi vida, que se llama Una mirada honesta, que dirige Roberto Persano y que... Calculamos que en noviembre ya va a estar en alguna sala del Inca, porque es una película hecha a partir de fondos del Inca, porque ganaron un concurso de cine documental, y la verdad que nada, es un honor que haya una película sobre mis fotos, y estoy súper contento. Vi un primer corte y estoy súper contento de cómo quedó. Así que, bueno, los invito a verla. Una mirada honesta se llama.